El monstruo del fracaso se vuelve más frágil cada vez que me visita. Y es que, cuando se aparece, puedo verlo tan claro que observo sus heridas. Puedo ver su cara, de lo que está hecho. Y a veces, hasta puedo ver de dónde viene. He notado que se alimenta del miedo, de la desesperanza, pero su comida favorita, sin duda, es la culpa y la preocupación. Al inicio sentía la necesidad de alimentarlo, pero no lo dejaba pasar. Solo me asomaba, sacaba la mano y le daba un plato de comida. Un plato lleno de mis sueños rotos, de mis esperanzas y de mis ilusiones, que no sé cómo de alguna forma se transformaron en miedo, tristeza, culpa, cada vez que sentía que este monstruo se aproximaba. Si les soy honesta, yo no quería alimentarlo, pues dentro de mí sabía que no estaba bien, no se sentía bien, pero al final lo terminaba haciendo. Y justificaba mis acciones con un no es mi culpa. Tengo miedo. Es muy grande. Palabras que me repetía una y otra vez, pero que en el fondo yo realmente no creía. Porque una parte de mí quería pelear, quería rebelarse, es decir, tenía que haber algo que yo pudiera hacer, ¿o no? Traté incluso de buscar ayuda, le pregunté a otras personas, a los mayores, a mis amigos, a la familia, pero era en vano, pues me di cuenta que todos solo me decían que no había nada que hacer, que no sabes qué casa va a visitar, pero cuando llega, no puedes hacer nada, nada más que darle lo que quiere, darle de comer. En sus palabras, y cito, así es la vida. Por muchos años acepté esa narrativa, pero para ser honesta, me sentía muerta en vida, aunque nadie podía notarlo realmente, es decir, yo vivía mi vida normal, me presentaba, pero dentro de mí me sentía insatisfecha, no me sentía plena, y es que era como si siempre hubiera un miedo irracional de que el monstruo del fracaso se apareciera y que esta vez me pidiera tanta comida y que yo no estuviera preparada, que después de dársela no me pudiera recuperar y entonces me terminara llevando a mí. Así que me resigné. Y me resigné tanto que llegué a un punto donde solo lo sentí familiar. Como si fuera ese tío narcisista que nadie quiere en la familia y que a nadie le cae bien, pero tuviera que salir a darle de comer cada vez que me visita porque es familia, ¿no? Es lo correcto. O simplemente porque sí. Pasaron años hasta que sentí como si ese fuego, si esa llama que habitaba en mi interior, esa que me hacía sentir con ganas de comerme al mundo cuando era una niña, ese que se reponía ante toda adversidad, ese que jugaba por jugar, ese que no esperaba nada a cambio, ya no estaba ahí. Y en su lugar había una pequeña flamita, a punto de apagarse. Pero no es mi culpa, ¿no? Es decir, yo lo intenté. Pero parecía que mientras más peleaba, me esforzaba, mientras más lo intentaba, no servía de nada, pues el monstruo del fracaso solo me visitaba más fuerte, más grande. Yo le tenía más miedo y no me quedaba de otra que darle más comida. Aún recuerdo cómo al inicio me incomodaba tanto que yo sentía que me espiaba. Me sentía acechada, observada, como si estuviera vigilándome día y noche. Aunque a veces, la verdad, solo era mi imaginación. Pero cuando era real, cuando yo trataba de iniciar algo, de hacer algo, de crear algo, era entonces que se paraba fuera de mi puerta, fuera de mi casa. Se asomaba por la ventana y me estresaba tanto, me daba tanto miedo que dejaba de crear.
¿Por qué? Porque el miedo paraliza. Así seguí hasta que un día me armé de valor. Al ver que no se iba, me levanté, abrí la puerta y lo invité a pasar. No dijo nada, solo entró. No dije nada, solo lo observé. Después de un rato, traté de entenderlo. Lo vi a los ojos, conviví con él, lo escuché, lo sentí, hasta que lo abracé. Entonces lloramos juntos y me di cuenta que no es tan malo como parece. Al fin y al cabo, solo está cumpliendo su labor. Es decir, alguien tiene que hacer el papel del tío narcisista en la familia, ¿no? Alguien tiene que hacer el papel del monstruo. Alguien tiene que hacer el papel del monstruo del fracaso. Así que empaticé con él. Y después de estar sentados uno frente al otro, simplemente existiendo, de la nada, sin decir nada, se levantó y se fue, solo, por sí mismo, sin hacer ruido, casi tan rápido como llegó. Creo que fue porque en ese momento en la atmósfera de mi hogar ya no se sentía el miedo, ni la desesperanza, ni la culpa, ni la tristeza, porque cuando me atreví a dejarlo pasar, cuando estuvimos juntos y cuando nos abrazamos, sin querer, toda esa atmósfera se transformó en perdón, en amor, en compasión, en ilusión y en nuevos sueños que casualmente no son alimento para el monstruo del fracaso. Seguí mi vida y ahora me había hecho amiga del monstruo. Los demás no lo entendían, la verdad. Solo juzgaban, me decían que estaba loca, que lo evitara, que no lo volviera a dejar entrar, porque qué tal si se quedaba para siempre. Incluso me recordaban los momentos donde el monstruo del fracaso acechó afuera de sus ventanas por años. Obviamente yo no los escuché. Y comencé a notar, tras varias visitas, que a veces llega, sí, pero si convives con él el tiempo suficiente, si estás con él, si lo abrazas y le das el alimento necesario, no más, no menos, lo justo. Después de eso, en silencio y como por arte de magia, él se va por sí mismo, sin que tengas que pedirlo. Y es ahí cuando la magia aparece, porque cuando se retira por su cuenta, deja una especie de polvo mágico en la atmósfera, imperceptible para la vista, no tiene color, no tiene olor, es inexplicable, simplemente puedes sentirlo. Y aprendí que casualmente ese polvo mágico es la comida favorita de las hadas. ¿De las hadas? Sí. De las hadas del éxito, de la abundancia, de la plenitud, de la prosperidad. Pero, ¿por qué nunca había visto estas hadas tan de cerca? Yo pensé que eran un mito, yo pensé que no existían, que solo llegaban a la casa de unos cuantos, a las casas más bonitas, a las más grandes, de los más privilegiados. Pero no, estas hadas son un poco caprichosas y no se aparecen en cualquier lado. Entonces me di cuenta que nunca vi esas hadas porque nunca había invitado al monstruo del fracaso a pasar. Así que, como el monstruo se quedaba fuera de mi casa, las hadas llegaban, pero también se quedaban afuera de mi casa.
el monstruo comenzó a venir con menos frecuencia, la verdad. Y es que ahora la mayoría del tiempo estas hadas se encontraban en casa, pero también se iban, ¿eh? Es decir, tienen cosas que hacer. Me dejaban de nuevo sola, pero ahora en paz. Y fue entonces cuando comprendí que le tenía tanto miedo al monstruo del fracaso que yo sentía que si lo invitaba a pasar, se iba a quedar para siempre. Y yo no podía permitirlo. Es decir, es mi casa, es mi hogar. Tenía que cuidarlo, tenía que protegerlo. Pero no, no es así. El monstruo del fracaso no quiere mi casa ni la tuya. No quiere mi esencia ni la tuya. Ni siquiera me quiere a mí o a ti. Él solo quiere compañía. Y casualmente llegó a mi casa porque en algún momento yo pedí éxito. Así que el monstruo del fracaso asumió que sería bienvenido. Como todo en la vida, es una paradoja. Y es que las hadas del éxito necesitan del monstruo del fracaso y viceversa. Uno no puede existir sin el otro. El día y la noche, la luna y el sol, luz y sombra, yin y yang, arriba y abajo, así como toda la dualidad en el universo. Tienes que estar seguro cuando pides algo. Porque si quieres ver en tu casa a las hadas del éxito, primero debes permitirle la entrada al monstruo del fracaso.